Listo, entonces mientras se van incorporando también nuevos participantes, quisiera preguntarles cómo les ha ido con los índices. ¿Ya han podido completar sus finales? No se olviden, por favor, enviarlo al aula virtual. Está ya habilitada la opción para que envíen y me lo pueden estar enviando. Algunos me han enviado también a WhatsApp. Ya, entonces me lo pueden enviar también para que igual lo pueda yo registrar. ¿Listo? Entonces, en base al índice es que vamos a ver ya la coherencia de la estructura sobre todo. ¿Ya? Eso, por favor, para empezar. ¿Alguien ha tenido algún contratiempo con el índice? ¿Les está costando armar o ya ha sido más sencillo a partir del texto que tienen? ¿Qué me pueden comentar al respecto? Dice, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta, ¿el índice teníamos que enviar hoy? Hasta hoy Sí, solamente hasta hoy tenían que era enviar. con la corrección de los cuentos, gramática, semántica, ¿verdad? Sintaxis. Sí, la corrección hemos dicho que todavía no bueno, lo vamos a ir haciendo, pero para tener eso es bueno tener el texto finalizado. Ya, Ya. entonces, lo que sí necesitaríamos es la estructura, entonces, el índice sobre todo. Ah, ya. Pero el índice no hay para subir a la plataforma, no hay un espacio. Está habilitada. Hay una Ah, opción ya. donde dice índice. Ah, ya no lo vi, dicen. Ya yo lo voy a enviarme un poquito, me estaba costando todavía realizarlo, pero yo creo ya hasta las 10 lo voy a enviar el índice. Listo, súper bien. Entonces, no se olviden porque en base a eso yo les voy a hacer retroalimentaciones también, ya respecto a lo que va a ser la estructura. ¿Ya? Ya, listo, dicen, gracias. ¿Cómo les ha ido a los demás? Algunas opiniones más escucharemos, por favor. ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Cómo les ha ido don Juan Ubaldo? Doña María Isabel Vargas. Doña Miriam Mamani. Buenas noches, Lee. ¿Cómo está María Isabel? ¿Cómo le ha ido entonces con el índice? Yo creo que estoy a la espera de una opinión externa, o sea, en este caso sería la de usted, ¿no? Porque yo le mandé mi índice hoy, pero sí ya, o sea, viéndolo después de un momento, es como que, a ver, todavía podría mejorar, ¿no? Así que a la espera de sus observaciones y sugerencias, Lisa. Súper. No, y va a ocurrir lo que les decía en la anterior sesión, ¿se acuerdan? Nosotros tardamos nuestro primer texto, tardamos como 2 años en acabarlo. ¿Por qué? Porque siempre queríamos cambiar, mejorar, incorporar algo. Entonces, eh, este va a ser un primer momento donde ustedes van a tener un primer acabado. Lo que sí vamos a ver es que tenga una coherencia lógica, pero ya después, si hay otros elementos, ustedes pueden sacar nuevas versiones también para incorporar con nuevas experiencias o enriquecer el texto, o en su defecto, crear la segunda parte, ¿no? O sea, como la continuación del libro que ya sería su segunda producción. ¿Ya? De manera que no se espere tanto, porque a veces siempre queremos tenerlo perfecto, perfecto, ¿sí? Entonces, esa perfección va a ir llegando de a poco a medida que vayamos complementando también con otros textos que van a complementar el inicial, ¿sí? Pero no se preocupen, vamos a ir viendo si hay esa coherencia, ¿no? Ahora, si realmente vemos que hay puntos vacíos, ahí sí es necesario incorporar, ¿no? Completar esa parte. Pero no se preocupen, vamos a ir viendo eso también. Gracias, Lisen. Y sobre todo me imagino que quizás alguna sugerencia con el orden también, ¿no? Exacto, sí. Excelente, gracias. Listo, María Isabel. Entonces, como tenemos el orden ya yendo trabajándolo, bueno, prácticamente el orden ya es lo que nos está dando el texto finalizado, ¿no? Porque ya tenemos todos los textos internos, pero le estamos dando una estructura, ¿no? Final. Y lo que vamos a ver es esa coherencia.
¿sí? Eh, al final, a ver, vamos a revisar un manual para que ustedes vean, ¿no? Un orden lógico que tiene, por ejemplo, una guía, ¿no? Una guía metodológica bueno, vamos a ver algunas de negocio, educación financiera, algunas que hemos hecho para que ustedes vean cuál es el orden lógico que tiene que tener, ¿sí? Y cuál ha sido en realidad el sentido que nosotros le hemos ido dando en cuestión de proceso. Para hacer un índice es bien importante entender el proceso que ustedes le están dando a la lectura, ¿no? O sea, a la información que ustedes están transmitiendo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando sobre buena relación familiar, entonces tengo que ver cuál va a ser mi orden lógico de cómo quiero yo abordar y que la familia entienda, ¿no? Al final, por qué es importante tener y construir estas buenas relaciones. Entonces, al inicio tal vez hablaré de qué significan buenas relaciones, ¿no? Una familia en armonía, ¿no? Luego entraré a hablar sobre los principales problemas que hay en una familia, herramientas para abordar estos problemas, ¿sí? Entonces, consideraciones finales, ¿no? Para poder tener una familia en armonía. O sea, voy a darle yo un orden lógico, ¿no? De manera que no al inicio le estoy dando la solución, sino al inicio le estoy presentando como que el panorama general, ¿no? Dándole a entender primero de qué estoy hablando, ¿sí? O sea, qué significan buenas relaciones, ¿no? ¿Cómo es una familia con buenas relaciones? ¿Cómo puedo identificar si mi familia tiene o no tiene buenas relaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, y a partir de las herramientas que he aplicado en mi experiencia, ir compartiendo cómo yo he abordado estas diversas problemáticas, ¿sí? Entonces, mi orden lógico va así, ¿no? Entonces, no estoy entrando directo a darle la solución y luego explicándole el por qué, porque eso ya te cansa. Cuando de inicio tú sabes qué tienes que hacer, pero no le entiendes el por qué, ¿no? Menosprecias la herramienta, ¿sí? O piensas que ya lo manejas todo y dejas de leer. Entonces, por eso es que empezamos siempre entrando por lo básico, ¿sí? Y vamos complejizando un poco más. Ese es un orden lógico cuando yo estoy haciendo un índice, ¿ya? Entonces, pienso siempre, el libro que estoy haciendo lo pienso en sentido de proceso, o sea, cuál va a ser el proceso, ¿no? Que el lector va a tener para entender bien el sentido de lo que estoy transmitiendo y luego las herramientas o experiencias que yo le estoy compartiendo que van a responder a lo que le he presentado al inicio, ¿no? Que es el panorama general, la problemática, si ustedes quieren también. ¿Listo? Esa es una herramienta para construir índices también. Entonces, una vez que ya tenemos la estructura, ya tenemos los textos, ya solamente va a ser prácticamente mover el orden, ¿no? Entonces, ahí ya podemos entrar a las consideraciones finales. Y ahí les voy a compartir una presentación. Bueno, hoy vamos, yo creo, a abordar los 3 primeros y la segunda les voy a detallar los últimos 2. ¿Sí? Para que no corramos sin motivo, porque luego si no vamos a correr muy rápido y nos vamos a perder en el camino. Entonces, vamos a ver cuáles son las consideraciones finales para la producción de los textos. Ya vamos a ver lo que es la corrección de ortografía y gramática. Ya vamos a ver algunas páginas que nos pueden ayudar con esto, ¿no? Que son gratuitas. Ya, y vamos a ver qué consideraciones tenemos que tener al corregir la ortografía y la gramática. Luego la corrección de la sintaxis, que es otro aspecto bien importante al momento de concluir un libro. La corrección del estilo, ¿sí? Que es, vamos a ver también ahorita a qué nos referimos con esto y por qué es importante también hacerlo. Y luego vamos a ver ya en la última sesión lo que es el estilo de escritura, aunque ahora lo vamos a hablar un poco, pero vamos a ver con más detalle para que ustedes puedan ir perfeccionando también en sus futuras producciones. ¿Sí? Y por último vamos a ver también algunos ejemplos de maquetado y diagramado, ¿no? Que ustedes pueden ir realizando de acuerdo al tipo de texto también que están realizando. Entonces, yéndonos a la primera parte, ¿no? Que es nuestra corrección de ortografía y gramática. Lo que les decía al anterior, no podemos hacer uso, el Word tiene muy limitado, a menos que ustedes tengan el Word original comprado, ¿sí? Que tiene ahí sí la opción de que desde el Internet vaya enriqueciendo cada vez su diccionario, ¿no? Y vaya actualizándose en línea en realidad.
Ya, si no lo tienen así, entonces es muy limitado el diccionario que tiene el Word. Entonces, no siempre les va a agarrar todos los errores ortográficos. Les va a agarrar un 40, un 50%, ¿sí? En el mejor de los casos, hasta un 60%, pero no les jala todo, ¿no? Y no les jala los posibles errores tampoco. Entonces, es bueno hacer uso de algunas otras herramientas que con el uso del Internet ahora es muy, muy sencillo, ¿no? Hay páginas gratuitas como esta, por ejemplo, ¿sí? Que es de el corrector online, que abajo les estoy poniendo el enlace. Ya, de todos modos, les voy a pasar esto en PDF y ustedes van a tener ahí los enlaces, ¿sí? Entonces, Perdón, este corrector... solo se ha quedado en la primera diapositiva. Ah, no me digas otra vez con el mismo problema. Ya, lo vuelvo a este entonces. Lo vuelvo a iniciar. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ya, entonces, esta, por ejemplo, es el corrector online, ¿sí? Que es bien interesante, ¿no? Ustedes introducen el texto que quieren hacer. Lo malo es que lo van a tener que hacer manual, es lo que les decía al anterior. Aquí lo que les identifica son los errores. Pueden corregir esto, pero luego lo tienen que llevar nuevamente al Word, ¿no? O sea, es como doble trabajo, pero nos ahorramos un montón, ¿no? Para poder ir detectando errores que no hemos detectado a simple vista nosotros. Entonces, lo que va a hacer este corrector es marcarles con colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hago clic sobre alguna de ellas y en este caso, por ejemplo, me dice posible error tipográfico, ¿no? Entonces me dice, puedes reemplazarlo con crisis, creasis, crispis, o sea, me da opciones, ¿sí? Entonces aquí yo he puesto crisis sin acento, perdón, crisis con acento y es crisis sin acento, ¿ya? Entonces ahí me va identificando y si voy haciendo clic sobre cualquiera de estas otras palabras, me va a ir identificando el tipo de error que puede tener, ¿no? Entonces yo voy validando o descartando. Una vez que lo puedo corregir directamente aquí, ya lo vuelvo a copiar nuevamente. Entonces, para usar esto, yo les aconsejo que ustedes puedan ir haciéndolo de página en página para que no se les desorganice el texto. O sea, no van a poder jalar todo, ¿ya? Como tal. Eso es nuestra primera. Hay también otras, ¿no? Esta otra que es el Spillboy, ya que es lo mismo, pero es un poco más limitado. El anterior era un poco más completo, pero este igual les va jalando por colores, ¿ya? Y les va viendo, ¿no? Los que, por ejemplo, son palabras repetidas, en este caso, ¿no? Y ustedes se acercan al color y abajo les va a aparecer, ¿no? En una pantallita donde dice posible error, repetición de una palabra, ¿no? Donde dice escuela, escuela, por ejemplo, ¿no? Listen, Y, no cambia la diapositiva, sigue la misma. uy, ya, ahora sí, ¿verdad? Sí, Listo, entonces, en este caso les va a ir cambiando, ya les va a ir mostrando por colores lo mismo, ¿no? Si hay que una palabra repetida, si son, por ejemplo, esta otra naranjada que es espaciado, o sea, tiene un espacio entre la coma y la comilla. Entonces ahí les va dando, o tiene doble espacio. Entonces todo eso les va a ir marcando estas páginas de corrección, ¿sí? Entonces, ustedes vean con cuál se sienten más a gusto, en realidad, ¿ya? Esta es la segunda que manejo. Y esta es la tercera que también es muy completa. Esta es el corrector.co, ¿sí? Que es corrector ortográfico. Lo mismo, van jalando el texto, lo pegan en esta cajita verde que tiene, le hacen clic a corrección, ¿no? Y les va a marcar todo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Si yo voy haciendo un clic aquí, dice, se ha encontrado un posible error. Entonces han escrito instauraron. Entonces ahí abajo me dice es instauraron, ¿ya? Entonces así me va haciendo lo mismo, ¿no? Va detectando palabras repetidas, espaciados, ¿ya? Entonces de palabra a palabra les va a encontrar. La que más uso es la primera que les he presentado, esta, ¿no? No es esta, perdón, esta.
¿ya? Porque me jalan más cosas, me jalan espaciados, me jalan repeticiones, varias cosas. Esta y la última que les he presentado es esta, son las que más jalan. Esta del medio me permite más texto, puedo jalar mucho más texto, pero no es tan amigable como las otras dos que les he mostrado. Ya solamente esta es más cómoda para hacerlo visual, o sea, me permite jalar mucho más texto. Nada más. Ambas las tres son gratis, ya son gratuitas. Entonces les estoy dejando los enlaces ahí, ya en el archivo que les voy a mandar, ahí va a estar con sus enlaces. Y también para ayudarnos con la gramática, sobre todo, otro enlace de interés es esta, ¿no? Que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es de la RAE. Entonces les va a abrir la página y donde directamente ustedes ponen la palabra y ahí al cacho les sale si está o no está escrita correctamente. Ya es un diccionario interactivo, que es gratuita también desde su página web de la Real Academia. Ya, entonces les estoy dejando también eso como un enlace. Entonces, ese es nuestro primer filtro antes de dar a otra persona para que lo lea, porque si no, esa persona va a tener que detectar todo, el espaciado, todo. Entonces, aquí yo ya hago una primera limpieza. Como les digo, me va a permitir detectar palabras repetidas, si hay espaciados, si hay doble espacio, si hay palabras mal escritas, ¿no? La acentuación, todo eso. Eso ya es un primer filtro y luego la persona va a ser mucho más sencilla de poder completar y detectar si es que hubieran algunos otros errores. Y lo que más se va a concentrar en realidad es ver si todo el texto es comprensible. ¿Sí? Entonces se va a centrar en lo que es corrección de estilo y se va a centrar en lo que es la sintaxis. ¿Qué también tenemos que ver al momento de la ortografía? Ya, porque, ojo, no solamente tiene que ver con la revisión de la ortografía gramatical, ¿no? Sino también tiene que incluir con el cambio de palabras repetidas. O sea, a veces usamos mucho el por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, dentro de un mismo párrafo. O el para, es que, ¿no? O sea, podemos ir repitiendo algunas palabras y esas palabras tenemos que irlas cambiando. ¿Listo? Para que no se vea antiestético, ¿no? Dentro de un párrafo. Después, también hay que corregir los signos de puntuación. Eso es otro aspecto importante, ya que también me va a ayudar con los correctores que les he mandado, pero muchas veces, por ejemplo, no le hemos puesto comillas en algún lugar, entonces también eso es importante, o no estamos usando las comas. Entonces, el corrector no me va a detectar donde en un párrafo me va a decir aquí te ha faltado una coma. Si ustedes saben que la coma va a ser mucho, ¿no ve? Dentro de una oración. Entonces, el uso correcto de la coma es bien importante, ¿no? Luego, hay que corregir los acentos. Ahí es importante porque sobre todo cuando hablamos de palabras que son llamadas diacríticas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que su uso determina el significado de una serie de palabras. Por ejemplo, ¿qué es diferente que qué? ¿No? Cuando hablamos del qué, nos estamos refiriendo más a una pregunta, ¿sí? Del qué estamos hablando más bien de algo que va a conectar, ¿no? Algo que sorprende, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué te refieres? Es diferente, ¿no? ¿O a qué te refieres? El cuándo y el cuándo también el acento va a determinar para qué estamos usando, el cómo y el cómo también. Cuánto y cuánto, ¿sí? Sé, el sí, el te, el él, o sea, hay palabras que el acento le va a dar sentido, ¿no ve? Entonces, eso es importante que ustedes también lo vayan revisando porque el corrector ortográfico les va a sugerir en algunos casos, los que son online, pero no les va a detectar en todos. ¿Por qué? Porque no es un error ortográfico en realidad, ¿verdad? Solamente que hay el corrector que sí hace una lectura y ve si es que hay algún posible error, ¿no? Si es que faltar el acento les va a sugerir en algún caso, pero no en todos. Por ejemplo, con los comos raras veces les da, ¿ya? Errores. Entonces, esto es lo que tienen ustedes que ver al momento de hacer la corrección de ortografía. Entonces, ¿no? Por eso les digo, el corrector online es un primer filtro, pero luego háganle una lectura ustedes para ver dónde faltan las comas, dónde faltan tal vez comillas, dónde faltan punto seguido, punto aparte, dónde faltan las comas, ¿no?
sobre todo en las frases, ¿no? Para que no pierda el sentido que ustedes quieren decir. Eso en cuanto a la corrección de ortografía y gramática. Ya, básicamente entonces nos vamos a ayudar con lo que es las herramientas online y luego una lectura nuestra. Y el tercer paso va a ser que nosotros entreguemos a una persona, ya puede ser nuestro compañero, alguien, pero que tenga un hábito de lectura y que pueda sobre todo ayudarnos con la parte de revisión de ortografía, ¿no? Por si se nos ha pasado algo. Luego viene la corrección de sintaxis. ¿Ya? Cuando hablamos de sintaxis nos estamos refiriendo, ¿no? Sobre todo a ver el orden correcto de las palabras, ¿no? Entonces la sintaxis va a tener entonces como finalidad o función principal analizar el orden correcto de las palabras a fin de que las frases, oraciones, textos, ideas sean expresados de manera correcta para que pueda llegar el mensaje que se desea transmitir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la sintaxis es que estemos escribiendo clarito, que lo que estemos escribiendo realmente cumpla con el objetivo que nosotros nos estamos proponiendo, ya que no sea confuso. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta ya cuando hablamos de corrección de sintaxis? Entonces, tenemos que considerar lo siguiente. Uno, las correcciones relacionadas al contenido, ¿ya? Que es lo que también el índice nos va a permitir, ¿ya? Porque vamos a ver primero un orden lógico de la coherencia, ¿sí? Y luego vamos a poder ver si el contenido también responde a los títulos, subtítulos que nosotros estamos colocando. Entonces, para que una corrección sea perfecta, no solo se tienen que tomar en cuenta los aspectos gramaticales u ortotipográficos, o sea, lo que anteriormente habíamos visto, pues estos pueden ser perfectos. O sea, alguien puede tener una ortografía perfecta, pero la sintaxis puede ser que no. Ya, porque pueden haber fallos en el contenido, como serían las incongruencias textuales. Ya, estas surgen de la falta de la relación lógica y coherente que debe existir entre las cosas que se narran. Entonces, tiene que haber una relación lógica y coherente de lo que ustedes están diciendo en los textos. ¿Ya? Entonces, no tiene que ser confuso. Por eso es importante darle una lectura, relectura, darle a alguien también para que lea, para que vea si se está entendiendo o no, si se está transmitiendo de manera correcta también lo que estamos queriendo nosotros socializar, ¿no? También vamos a ver el orden lógico de una oración, ¿no? No se olviden que este orden lógico nos estamos refiriendo al sujeto, verbo y predicado, que normalmente siempre es la mejor opción, ¿ya? Pero si, por ejemplo, cuando ustedes están usando algún verbo, no les parece que se entienda bien, cambien ese verbo. Sí, cambien un verbo con el cual ustedes se sientan más cómodos, porque si a ustedes les está causando confusión o no sienten que está diciendo o está mostrando lo que ustedes quieren, entonces va a causar la misma sensación en el lector, ¿no? O va a causar la misma impresión. ¿Ya? Entonces, si no se sienten cómodos con algún verbo que están usando y sienten que hay otro que cae mejor, entonces cámbienlo, no hay ningún problema con eso. ¿Ya? Pero tratando de mantener siempre lo que es sujeto, verbo y predicado. Luego también se tienen que hacer el uso correcto de los verbos, sobre todo en cuestión de tiempos, ¿ya? Hay una diferencia en lo que es entre verbos perfectivos, que son los que van a expresar acciones ya terminadas, o sea, lo que ya ha pasado. Si estamos hablando en pasado, hay que cuidar que los verbos estén en pasado, ¿sí? Y que no haya una mezcla de verbos en presente y en pasado, porque eso va a ser una confusión como que ya le ha pasado, le está pasando o continúa pasando, ¿sí? Entonces, si ya han pasado, vamos a darle un orden a todos los verbos, ¿no? Y tenemos que redactarlas en pasado, ¿ya? Pero también hay los imperfectivos, que son aquellos que expresan acciones que no han terminado o no tienen por qué haber terminado. O sea, son los que continúan, si se quiere. Entonces, esta mezclar entre lo pasado y lo que está pasando es bien importante, ¿no? El diferenciar. Y si los mezclamos sin razón es peligroso. ¿Por qué? Porque va a causar la duda, ¿no? O sea, varios de los que están leyendo se van a quedar con la impresión de que ha pasado, pero sigue sucediendo, ¿ya? Entonces, que no se ha logrado culminar con esto.
Ya, si estás hablando de cosas ya terminadas que hiciste la semana pasada, no solo encajar en un presente, o sea, ¿no? Ya tenemos que hablar todo en pasado. Entonces, eso es importante, ya que ustedes lo diferencien al momento de poder realizar la corrección de la sintaxis, ¿no? El uso, los verbos, sobre todo, ¿no? Que los tiempos estén correctos, ¿no? Que haya un orden lógico, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿ya? Y de que cuidemos el orden, ¿no? De las oraciones para que sean entendidas, ¿ya? De manera correcta, y si no se sienten, no se sienten cómodos con algún verbo, entonces cámbienlo, busquen alguno que sea mucho más adecuado, ¿no? Para lo que ustedes quieran transmitir. Ya, eso en sentido de la sintaxis. Luego tenemos ya la corrección del estilo. Entonces, cuando hablamos de sintaxis, perdón, estamos hablando el que transmitamos de una manera adecuada la información, o sea, que esté escrito de una manera que se entienda, ¿ya? No solo que ustedes lo entiendan, sino que los demás lo entiendan. Entonces, por eso, ya cuando hablamos también de corrección de estilo, vamos a ver que la escritura tiene que también tener un estilo, ¿no? En este sentido, para que la sintaxis también esté correcta. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de corrección de estilo, tenemos que ver, ¿no? Tiene que ver con la sintaxis, el estilo también, ¿ya? Pero sobre todo, cuando hablamos de corrección de estilo, es que busquemos un estilo con el cual nos sintamos nosotros cómodos, ¿sí? Pero puede ser, por ejemplo, si yo me siento muy cómodo con un estilo coloquial, entonces tengo que mantener ese estilo a lo largo de todo el libro, ¿ya? Si me gusta usar palabras, por ejemplo, rebuscadas, y mi público además va a ser un público bien selecto al cual le gusta precisamente que hayan ese tipo de palabras, entonces tiene que haber una coherencia durante todo el texto, ¿sí? O sea, no puedo usar en un lado coloquial y luego ser un poco más amigable más adelante y luego sí ser informal más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que en la parte coloquial voy a perder muchos lectores que van a pensar que todo el texto es así y ya no van a continuar, ¿sí? O los voy a confundir, ¿no? Entonces, eso, ya tiene que haber un estilo que ustedes van a encontrar en realidad, pero este estilo se tiene que mantener a lo largo de todo el texto, ¿ya? Entonces, normalmente nuestro estilo de manera inicial es redundante, o sea, casi todos tenemos un estilo redundante, o sea, casi escribimos como hablamos, ¿no? Y cuando hablamos saben que damos muchas vueltas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al hablar normalmente en un minuto puedo decir mucho y puedo repetir y no se nota mucho, pero ya en el texto sí, se va a notar muchísimo lo que estoy repitiendo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener cuidado cuando hacemos corrección de estilo es que hay que cuidar que las palabras no sobren. Normalmente hay un dicho, la mitad de tus palabras sobran, ¿sí? Cuando estamos escribiendo, esto es como una ley para nosotros, ¿no? Sobre todo al inicio, que cuando estamos haciendo nuestras primeras producciones, es casi ley que la mitad de tus palabras sobran. Entonces, vamos a intentar ya en la revisión ver si estamos usando o no estamos usando las palabras correctas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? En vez de decir, fue más deprisa, directamente tenemos que decir, aceleró, ¿ya? Entonces, en vez de estar escribiendo, fue más deprisa, ¿sí? O en vez de decir, colocó todas las piezas para ordenar la estantería, directamente podemos decir, ordenó la estantería. Listo. Con eso ya está dicho. No necesito colocar todo esto, ¿ya? Entonces, ordenó la estantería, ya me está diciendo que ha puesto todas las piezas en su lugar porque le ha dado una orden, ¿no? Entonces, no necesito hacerlo demasiado detallado. Por eso es que decimos, la mitad de las palabras sobran, ¿ya? Entonces, vayan viendo para que sea mucho más elegante el hecho de reducir. ¿Por qué? Porque reducir es una forma de simplificar el texto, hacerlo más elegante, pero sin perder significado. No estoy, cuando digo ordenó la estantería, no estoy perdiendo el significado de decir colocó todas las piezas para ordenar la estantería.
¿sí? O en vez de decir fue más deprisa, si digo aceleró el paso, no estoy diciendo otra cosa, ¿sí? Entonces, eh, es bien importante que ustedes hagan esta simplificación, ¿no? De las oraciones o en los párrafos que están haciendo y vean cómo pueden ir reduciendo para que quede mucho más elegante y más fácil de comprender y la lectura sea mucho más ágil, ¿ya? Otra cuestión bien importante cuando hablamos de la corrección de estilo es que no tienen que escribir como hablan, ¿ya? Porque hablamos con varias muletillas, hablamos con varios dichos propios, ¿no? Y maneras propias además, ¿no? Tenemos nuestras muletillas, tenemos nuestra propia jerga, ¿ya? Entonces, eso es lo que no tenemos que colocar en el texto en realidad. La escritura tiene que ser más formal, ¿ya? ¿Por qué? Porque así yo me permito llegar a un público mucho más amplio, ¿no? Si estoy usando jergas, por ejemplo, estoy limitando a un público que solamente, al público que conoce esas jergas, ¿ya? Y además a un público que no le gusta lo formal, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que si mi texto es de educación, la escritura tiene que ser mucho más formal y tiene que evitar el uso de jergas, ¿ya? Eso es importante. También hay que cuidar que lo escrito transmita la idea central, o sea, o lo central de tu idea, ¿ya? Entonces, cuando están escribiendo, vean si lo que al final han puesto en el párrafo realmente está mostrando lo que ustedes querían decir, ¿no? Si está confuso, cambien. Si está confuso, igual mejoren. ¿Por qué? Porque va a causar la misma confusión o mucho más en el lector. Si para ustedes no está claro, para el lector peor, ¿ya? Otra cuestión también, hay que tener en cuenta que se deben tener frases cortas, sencillas y fáciles de entender, ¿ya? Eso es importante también porque eso va a hacer que le guste más al lector, ¿no? Cuando estamos leyendo libros y si ustedes hacen el recuento de libros que les ha gustado, normalmente hay libros que tienen párrafos de hasta 30, 40, 50 líneas, ¿no? O sea, todo, o a veces hay un párrafo que dura toda la plana. Entonces se hace cansador y muchas veces no recuerdas gran parte de lo que has leído en ese párrafo. Entonces, cuando usamos más bien más frases cortas, ¿no? O sea, párrafos cortos, ¿no? También con palabras simples, ¿no? Que sean fáciles de entender, va a hacer que el lector se enganche mucho más rápido en lo que nosotros le estamos contando, ¿ya? Eso es otra cuestión también importante. Evita construir frases demasiado largas, extensas y sin comas. O sea, eso también es bien importante porque a veces hacemos largo y no le ponemos comas. Y la coma de alguna manera ayuda a generar pausas, ¿no? No solamente visuales, ¿no? También al momento de leer. Entonces, si no hay coma, se nos va a cortar el aire, ¿no? Y también va a hacer que la idea sea más confusa, ¿no? Porque no estamos respetando una secuencia lógica, ¿no? Donde tienen que haber unas pausas o la coma también me ayuda a darle sentido a una oración, ¿sí? Entonces, eso es importante al momento de poder ir también haciendo la revisión, ¿ya? Lo importante cuando hablamos del estilo es que tengamos un libro que sea amigable al lector, ¿ya? En cuanto a la lectura, ¿no? O sea, que tenga palabras sencillas, que sea fácil de comprender, que no sea extenso, que los párrafos que estamos usando no sean más de 10 líneas, pónganse. Normalmente tener el párrafo de 6, 7 líneas es óptimo, ¿ya? Y si vamos a usar párrafos largos, o sea, de más de 10, 15, 20 líneas, que sean porque realmente son necesarias en un punto, ¿no? Y que no sea el común de todo el texto, sino que sea la excepción en el texto, ¿no? Si vamos viendo, por ejemplo, que cada 3 páginas hay un párrafo largo, no pasa nada. Pero si vemos más bien que cada 3 páginas hay un párrafo corto, ahí va a causar más, más cansancio anticipado en el lector, ¿ya? Entonces, al final queremos también que nuestra lectura sea motivante, entonces vamos a causar motivación
si los abstraemos de a poco, ¿ya? Y no les damos todo de golpe. Por eso es que hablo también yo de proceso, ¿no? Entonces les tiene que ir mostrando un proceso y el proceso es lento, ¿no? Es de a poco. Les voy dando de a poco la información. También lo que vamos a considerar aquí mismo es que vamos a usar también el uso excesivo de conectores. Los conectores son las palabras que nos van a ayudar a volver nuevamente a conectar lo que hemos dicho con algún ejemplo o con algún otro aspecto que creemos que nos hemos olvidado. Pero cuando hacemos el uso excesivo, o sea, en todo momento estamos usando, por ejemplo, el sin embargo, ¿no? Es importante tener una familia, ¿no? Porque es bueno estar cohesionado. Sin embargo, cuando no hay cohesión, podemos caer en esto, ¿no? Sin embargo, entonces, tengo que tratar de que en el párrafo que yo estoy tratando de, perdón, en el párrafo que he construido, ¿no? Trate de que la idea esté totalmente clara, ¿no? De manera de no abusar de este sin embargo o el es decir, ¿no? A veces usamos demasiado, es decir, ¿no? O sin embargo, no obstante, ¿sí? Entonces, esos conectores hacen que como que estemos diciendo que no estamos claros con la idea, ¿sí? Entonces, por eso dice, no trata de que la idea central que quieras transmitir sea clara y fácil de entender. El uso excesivo de conectores muestra que no tenemos claridad en lo que queremos transmitir, ¿sí? O sea, que no estamos claros y que como que nos estamos tratando de explicarle, ¿no? Como cuando en una disertación tú dices, sí, pero entonces voy haciendo y sin embargo va pasando esto y no sé si está claro, pero quiero decir esto, ¿no? Y es decir, o sea, entonces vamos mostrando inseguridad, ¿no? Cuando estamos usando demasiado, ¿sí? Entonces, hay momentos donde sí es importante, ¿no? Pero no tiene que ser una común a lo largo de todo el texto, ¿no? Hacer todo el tiempo ir usando, ¿no? Sin embargo, es decir, ya, no obstante, todo esto. Luego también es importante reconocer nuestras muletillas, o sea, no te repitas, o sea, como estamos hablando normalmente, ¿sí? Y al escribir también tenemos muletillas, ¿no? Por ejemplo, el sin embargo, ¿no ves? Lo mismo que estamos haciendo con los conectores. El sin embargo, pues, una muletilla. Por ejemplo, es otra muletilla, ¿no? Cuando estamos hablando siempre de algo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, o sea, en todo momento estamos metiendo el por ejemplo o el es decir, ¿no ves? Es decir, entonces, cada persona tiene sus propias muletillas al momento de escribir y al momento de hablar. Ya, eso es importante identificar. ¿Ya? Y al momento de escribir, eliminar estas muletillas para que la frase sea clara, sea limpia también. Sin saberlo, nosotros tenemos nuestras palabras favoritas o expresiones favoritas y vamos repitiendo a veces una y otra vez y eso ya se vuelve cansador y se ve que se repite. O sea, cuando alguien me ya ha leído, esto ya me parece conocido, entonces se va notando. Ahora, perdón. Es importante leer el texto en voz alta. Entonces, esto siempre se recomienda para diálogos sobre todo, ¿ya? Pero en general también es muy útil porque al leer en voz alta vamos a reconocer partes del texto que van a sonar extrañas, ¿no? O sea, que tal vez están mal construidas, ¿no? O sea, como que, o que nosotros le hemos dado un orden, pero ya al leer como que no da el sentido que queríamos, ¿no? Entonces, al leer, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Porque se van a escuchar o van a escuchar y van a poder ver si realmente se está transmitiendo como se quiere, ¿no? Entonces, vamos a ver si estamos usando también palabras poco comunes, palabras complicadas, ¿sí? Vamos a ver también si es que nuestro texto está o no está forzado, ¿sí? Vamos a ver si el texto va a tener una congruencia en general, ¿no? Si el texto es motivante, si el texto es redundante, o sea, eso les va a permitir el leer en voz alta, ¿ya?
Y vamos a también ahí identificar si hay coherencia entre párrafos. O sea, por ejemplo, si están leyendo un párrafo y luego saltan y clarito se nota cuando no hay una coherencia con el anterior, ¿ya? O sea, si es que realmente nos estamos saltando a otro punto que no tiene nada que ver, ¿sí? O si seguimos, el siguiente párrafo habla de otra idea, pero que sigue teniendo relación con el título que nosotros nos estamos refiriendo, ¿ya? Entonces, ahí se nota al momento de leer, pero hay que leerlo en voz alta. Normalmente cuando lo hacemos simplemente una lectura en pantalla, no estamos haciendo trabajar a nuestro oído, ¿ya? Entonces, solamente está trabajando la vista, ¿ya? Y la vista es la que está haciendo la interpretación junto a nuestra mente, ¿no ve? Pero en el otro caso va a trabajar vista y va a trabajar el oído. Entonces, el oído nos va a ayudar a ver si hay esta comprensión también, ¿ya? Y mucho más si nosotros lo leemos en voz alta acompañados de alguien, porque esto les va a permitir ver las reacciones, ¿no? Aunque no se los diga el rato, sus ojos, sus gestos, les va a decir mucho al momento de ir leyendo. O sea, van a poder ver en tiempo real, ¿no? Si es que en algunos lugares ustedes tienen que hacer cambios, si es que es motivante, si es que se está comprendiendo, ¿sí? Clarito se ponen gestos, ¿no? Hay como que a veces fruncen el ojo, entonces, o tratan de, o cierran un poco el ojo como para decir, a ver, ¿qué quería decir? ¿Qué está diciendo? O sea, esto, entonces, aunque no te lo diga con palabras, sus gestos, ¿no? Ya te van a decir mucho. Entonces, ahí es importante pausar y ver, ¿no? O sea, ¿te ha parecido claro? ¿No? ¿Está claro lo que está? ¿O estaba confuso? ¿No se ha entendido? Entonces, ahí ya yo puedo ir mejorando, puedo ir marcando para luego ya en detalle ir mejorando, ¿sí? Entonces, ahí ya nosotros vamos a ir puliendo, ¿no? Entonces, tiene que ver todo eso con la sintaxis, pero el estilo es importante, ¿no? Para que vayamos ya adoptando, ¿no? Cada uno de nosotros nuestro estilo propio, ¿sí? Hasta acá, no sé si hay alguna duda, ¿no? En cuanto a la ortografía, sintaxis y lo, bueno, lo que tiene que ver también con nuestro estilo. ¿Cómo vamos? ¿Todo claro? Licenciado, buenas noches. Una consulta, por favor. ¿Cómo está, Santos? Dígame. Licenciado, de acuerdo al tipo de texto, por ejemplo, en las monografías, en las tesis que uno realiza, ¿no? En otros estudios, generalmente nos dan como referencia las normas APA, licenciado, para estilo, tamaño de letra y otros aspectos, ¿no? De la redacción. Eh, Sí. para la elaboración de libros, también existen normas APA, licenciado. ¿Se toman en cuenta o definitivamente? Ya, sí, muy, muy importante lo que nos dice para aclarar. Normalmente cuando son libros, ya, que tienen que ver con el método científico, o sea, si son libros, por ejemplo, de investigación, tienen que adecuarse a normas APA, ¿ya? Pero si son libros, por ejemplo, donde estamos contando experiencias, si son libros educativos, si son libros, eh, por ejemplo, de motivación o automotivación, autosuperación, o sea, son libros temáticos, ya no es necesario, pero sí es necesario tomar de guía las normas APA, sobre todo en la parte de bibliografía y el uso de citas. O sea, eso sí es importante que sea una herramienta las normas APA para que respetemos, ¿verdad? O sea, cuando, por ejemplo, estamos usando alguna parte de otro libro, entonces esa referencia sí es importante que la hagan bajo la norma APA, pero no en todo el libro, ¿no? O sea, no estoy tomando en cuenta para poder, por ejemplo, redactar, para poder, no estoy tomando en cuenta eso. ¿Por qué? Porque es un libro, ¿no? Abierto, si se quiere, es de estilo abierto, ¿no? No está bajo el método científico. Normalmente cuando se hace tesis, por ejemplo, están respetando un método, ¿no? Por eso se lleva metodologías de investigación, por ejemplo. Está respetando un método y ese método tiene un apoyo que son las normas APA. ¿Ya? Sobre todo en nuestros casos lo vamos a usar las normas APA para la parte de la bibliografía
y la parte de el uso de citas, ya citas textuales, ¿no? Que estamos haciendo. Ya, pero después ya al interior no necesitan tomar en cuenta las normas, o sea, no se compliquen en ese estilo, ya, o en ese caso. ¿Alguna otra duda en esta parte? Hice una consulta. Cuando hacemos la redacción, generalmente nos piden, ya sea en segunda persona o en primera, digamos, ¿cómo digamos tenemos que hacer la redacción? Porque decía, no, no escribas lo que hablas, dice. Entonces, ¿cómo sería la modificación en esto? Sí, eso es bien importante, por ejemplo, cuando ya tiene que ver también, pero con el estilo que ustedes van a adoptar. Cuando hagan la corrección de estilo, y eso es otra parte importante también, que ya tiene que ver con el estilo de escritura, que vamos a verlo también, ¿ya? Pero ahí es donde ustedes van a elegir escribir, ya sea en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. Normalmente las comunes son en primera y en tercera persona, ya que son las comunes. ¿Qué se refiere a primera persona? Es cuando el narrador se va a referir a uno mismo, o sea, yo, ¿sí? Puede ser en primera persona singular, ¿no? Cuando estoy hablando del yo, o puede ser también en primera persona plural, nosotros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si estamos hablando en primera persona, ya sea yo o ya sea nosotros, todo el texto tiene que seguir el mismo orden, ¿ya? O sea, todo el texto tiene que estar narrado en primera persona. Si yo estoy contando mi vida, por ejemplo, entonces todo el texto tiene que haber una coherencia de yo, ¿sí? No, en ningún momento me puedo referir a mí como él, por ejemplo, ¿no? Entonces, como esa, o la persona, ¿no? De repente, él fue a caminar cuando me estoy refiriendo a mí mismo. Entonces, si yo mismo estoy narrando en primera persona, cuando yo fui a caminar, ¿no? O cuando caminaba, ¿no? Entonces, tengo que darle un orden en relación al tipo de persona que estoy usando. Si voy a usar la tercera persona, ya tercera persona normalmente nos estamos refiriendo a ustedes, ¿sí? O si es en la segunda persona, tú. ¿Ve? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Perdón, en la segunda persona estoy hablando de la parte singular, el tú, ¿no? Si quiero hacer un ejemplo por ejemplo, de motivación, un libro de automotivación, ¿no? Tú eres importante, tú debes ver, entonces me estoy guiando a la otra persona de manera directa, ¿sí? Yo que soy el narrador, voy a escribir dirigiéndome como a otra persona de manera directa. Entonces no me estoy refiriendo a, a, eh, a alguien en general, a un grupo en general, sino a alguien en específico, cuando estoy hablando de segunda persona, ¿sí? Pero cuando ya hablo de tercera persona, lo estoy haciendo de manera genérica, o sea, puede ser para cualquiera, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a alguien, ¿no? La familia es importante en la relación, o sea, no estoy usando ni primera ni segunda persona, ¿ya? Sino estoy hablando directamente para todos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes están escribiendo un texto, si están haciendo historias, sobre todo, vamos a usar, si es autobiografía, puede ser lo más común es usar primera persona, ¿no? Yo o nosotros si estamos hablando de un grupo, experiencia grupal. Todo el tiempo vamos a contar. Los narradores vamos a ser nosotros y nos vamos a presentar nosotros. Si ustedes están escribiendo en segunda persona, los narradores que son ustedes le van a hablar a otra persona de manera directa, ¿ya? Tú. Entonces, conviértete, usa, ¿no? Mírate hacia adentro, ¿no? O sea, piensa, ¿sí? Entonces, estoy usando a la segunda persona y tiene que haber coherencia a lo largo de todo el texto, hablarle a esa persona. O sea, hagan el ejercicio de hablarle a otra persona, ¿sí?
tienen que ver durante todo lo que están escribiendo que le estén hablando a esa persona, no tienen que perder de vista eso. Si estoy usando en primera persona, no tienen que perder de vista en que yo soy el protagonista de todo. Entonces, yo soy el narrador y estoy contando mi experiencia a los demás, ¿ya? Entonces, en todo momento, quien va a ser el actor, voy a ser yo, ¿ya? Entonces, siempre tiene que estar, ¿no? Me perdí, ¿no? Escribí, comí, ¿no? Entonces, estaba pensando, ¿sí? Me llamaba la atención, o sea, siempre el yo está presente, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, en ningún momento luego me vuelvo tercera o segunda persona, porque eso va a causar confusión y va a romper el estilo. ¿Listo? Y en tercera persona estamos hablando ya de hablar de manera genérica, ¿ya? Nos estamos refiriendo a un grupo como tal. Entonces, ahí vamos a nosotros referirnos a todo un grupo, ¿no? O sea, es importante, ¿no? Llegar a tiempo para no perder, o sea, no me estoy refiriendo a alguien en específico. Cuando hablo en tercera persona, estoy hablando a un grupo, es de manera genérica, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda en esta parte? Está bien, dicen, solo que, a ver, cuando nos ha pedido hacer un análisis o conclusión sobre la experiencia, digamos, que hemos vivido, ya sea en un párrafo o en un capítulo, tendríamos que hacerlo en tercera persona. Depende de lo que ustedes están haciendo, ¿ya? Si, por ejemplo, estamos narrando, sobre todo en historia se va a notar en la primera, segunda y tercera persona. Si ustedes están haciendo narración, en narración, por ejemplo, ¿cómo se nota si estoy haciendo en primera, segunda o tercera? Si estoy haciendo en primera, estoy contando mi historia. Yo soy el protagonista. Si estoy haciendo sobre que el protagonista sea el que va a leer, estoy usando el tú o el, tal vez en grupo, el ustedes, ¿no? Si estoy haciendo en tercera persona, estoy hablando de él, o sea, si estoy hablando de otra persona, ¿sí? O de ellos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la comunidad de tal, la comunidad de Jesús de Machaca vive en armonía. Entonces, estoy usando tercera persona porque estoy hablando de la comunidad de ellos. No estoy hablando de mí, ¿sí? Entonces, normalmente cuando hacemos... nosotros hacemos la narración de otro personaje, ¿no? Un personaje externo, estamos hablando de tercera persona. Entonces, siempre voy a usar ese personaje a lo largo de toda mi redacción, ¿no? La historia de Daniel, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estoy usando la tercera persona. No soy yo, es otra persona, ¿sí? Tampoco es el lector, el tú, ¿no? Sino estoy usando a otra persona, ¿ya? Él, y que esa persona, él es Daniel. Entonces, voy a usar Daniel a lo largo de toda la historia, ¿no? Si estoy hablando de textos educativos, por ejemplo, en texto educativo, la primera persona no hay, ¿ya? En texto educativo puede haber la segunda o va a haber la tercera persona, ¿no? Cuando hablo de segunda persona es cuando un texto está dirigido a un alumno en específico. Por ejemplo, quiero que él se sienta parte de, entonces le voy a poner, ¿no? Debes sentarte, entonces le estoy dando órdenes directas, ¿no? O sea, o debes tomar en cuenta que el tiempo para el estudio es importante, ¿no? También es importante que el lugar donde vas a tomar la sesión sea un lugar cómodo, o sea, le estoy refiriendo de una manera directa a la segunda persona, directa. Si estoy hablando de tercera persona, entonces lo hago más genérico, ¿verdad? Entonces, es importante considerar al momento de estudiar que se debe tomar o que se tiene que ver el tiempo y el lugar sea cómodo. Estoy hablando de ellos en general, ¿ya? Esa es como tercera persona, más genérica. ¿Se entiende esa diferenciación? En historia es diferente, ¿verdad? En historia estoy hablando de mi autobiografía, yo. Estoy hablando de si algo mucho más de automotivación, por ejemplo, con una historia puedo hablar del tú, ¿sí? Y si estoy hablando de
otra persona, otro personaje, estoy hablando en tercera persona. Él, la historia de Daniel, la historia de la comunidad de Jesús de Machaca, ¿no? La historia de los docentes del colegio tantos, entonces es en tercera persona. ¿Sí? Esa es la principal diferenciación. ¿Se entiende? Sí. Listen, buenas noches. Sí, dale, Eufrasia, ¿cómo estás? Buenas noches, Listen. Una consulta. Cuando puede haber una combinación de ambos en toda la provincia, por ejemplo, estamos hablando, digamos, de mi historia de vida, pero a su vez completamos con historias de vidas de otros. Ahí la combinación en todo el texto de primeras y terceras personas, ¿se puede eso o todo tiene que ser en primera persona? O sea, si la principal protagonista es usted, tiene que ser una secuencia de primera persona, pero usted puede involucrar a otros, ¿no? Pero lo que no tienen que perder de vista es que la narradora en este caso es usted y todo el tiempo va a estar preparando. Entonces, ahí puede decir, conocí otras experiencias, y yo estoy conectando, pero yo conocí, ¿no? Contacté a otros colegas, ¿no? Y ahí estoy conectando con otros, o sea, estoy dándole lugar a las terceras personas, ¿sí? Pero el narrador, o sea, porque todo libro, cuando estoy haciendo sobre todo narración de algo, tiene que tener una persona que narre, o sea, el escritor es el que está narrando. Entonces puede narrar en primera y donde yo voy a ser protagonista narrador, puede ser en segunda donde yo que le estoy narrando voy a involucrar a la otra persona, o puede ser en tercera persona donde yo que soy el narrador estoy contando la historia de otro personaje, ¿sí? Entonces, lo que voy a mantener todo el tiempo es cuidar que el narrador se guíe siempre en primera, en segunda o en tercera persona. Entonces, si es en primera y quiero involucrar a otros, entonces hago una frase para que yo conecte a los otros, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Yo conocí, yo entrevisté, yo me contacté, ¿no? Y esto fue lo que me dijeron. Entonces, ahí recién comparto lo que los otros me han contado, pero sigo siendo el protagonista yo, porque yo he sido quien ha conectado con ellos, ¿sí? Eso sobre todo, ustedes van a ser los narradores, entonces los narradores tienen que cuidar de mantener en primera, en segunda o en tercera persona. Muy bien, Listen, gracias. ¿Alguna otra duda de esta parte? Licenciado, buenas noches. Le habla Mónica. Sí, bueno. Dice, el mío son anécdotas. Entonces, como voy entendiendo, debo realizarlo en primera persona y segunda y tercera persona, ¿verdad? ¿Anécdotas en qué sentido? ¿De qué trata en realidad Eh, el texto? Son anécdotas que, digamos, que me cuentan los estudiantes la triste vida que llevan ellos, de frustraciones, tal vez maltrato sexual, Ah, ya. maltrato en la familia, todo eso. Ya, el único estilo que tiene que manejar Mónica es tercera persona, en todo momento. ¿Ya? Tercera persona. Ya. Tercera persona, Está porque está bien. contando la historia de otros. ¿Ya? Entonces, lo que usted va a hacer, usted es la narradora y todo el momento va a aclarar que está contando historias de otros. O sea, por ejemplo, el hecho de decir en el colegio, los estudiantes, bueno, no vamos a decir nombres de colegios, ¿no? Pero sí, los estudiantes, ¿no? De un colegio X, ¿sí? Podemos inventarnos el nombre del colegio, no hay ningún problema si quieren cambiar identidades, nombres de personajes también. María nos comentó, ¿sí? Entonces, María comentó, perdón, ¿sí? Pero si usted está haciendo de entrevistadora, o sea, más bien usted quiere contar lo que usted ha encontrado de hallazgos, ahí sí, primera persona, y veo cómo los involucro a ellos, ¿no? O sea, en mi entrevista con los estudiantes, me contaron que, y ahí voy sacando las anécdotas, ¿sí? Entonces, igual, puedo usar primera persona o puedo usar tercera persona, pero segunda persona no va a entrar porque es para referirse a alguien en específico, o sea, al lector en este caso. ¿Ya? Entonces puede ser primera o tercera persona en realidad. Muchas gracias, licenciado.
Listo. ¿Qué otros casos más tenemos para ir saldando ya esta parte de las dudas? El licenciado Unzueta creo que estaba con su fiesta. Licenciado, otra consulta, perdón, disculpe. Sí, dígame, Santos. En la redacción de libros, específicamente en la distribución de los textos, ¿se puede utilizar así por capítulos? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y se puede enumerar los subtítulos, licenciado, esa es mi consulta. Sí, sí se puede trabajar por capítulos y pueden trabajar 3, 3.1, ¿no? Si es que necesitan demasiado detalle, incluso 3.11, 3.12, o sea, si es que necesitan ese detalle. Por ejemplo, hay libros donde se ha trabajado, sobre todo guías, ya donde han necesitado ese orden, pero si son, por ejemplo, como hace rato, ¿no? Anécdotas. Entonces, en anécdotas podemos trabajar por capítulos, por ejemplo, anécdotas en relación al colegio, en relación a su familia, en relación, entonces, capítulo 1, anécdotas de la vida dentro del colegio, como sea, anécdotas en su relación familiar, anécdotas de tal. Entonces, puede ser cada capítulo y si es necesario, los subtítulos irían anécdotas de varones, anécdotas de señoritas, o sea, voy diferenciando. ¿Ya? Entonces, no hay ningún problema en realidad en el orden, pero tiene que haber una coherencia con el título y el título, los títulos que tienen con el título del libro. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso también con uno de algunas producciones que hemos hecho. Listo. ¿Alguna otra duda en esta parte? Solo con comentarios, dicen, como ha dicho hace un momento, si queremos no utilizamos, digamos, a los actores con su nombre, me indicó, ¿no? ¿Es posible eso? Es posible, sobre todo cuando estamos contando historias. Por ejemplo, hay historias de estudiantes que, pónganse, han sufrido violencia. Entonces, no es bueno, pues, decir quién es, ¿no? Ver con nombre y apellido, además decir la unidad educativa. Entonces, nos inventamos nombres de unidades y nos inventamos nosotros nombres de personajes. Y eso nosotros lo vamos a explicar en la introducción o en la presentación del texto, donde vamos a decir, son historias reales, pero que por la reserva, ¿no? Y respeto a las personas, hemos cambiado los nombres, ¿sí? Lo mismo que pasa en las películas o en ¿no? Cuando se presentan obras, por ejemplo, ¿no? Los nombres de lugares y personajes han sido cambiados, dice, ¿no? Eso es por respeto, ¿no? Por respeto y para sobre todo guardar, ¿no? La integridad de las personas, sobre todo en temas delicados. Pero si estamos haciendo entrevistas temáticas, por ejemplo, yo estoy haciendo entrevistas sobre violencia familiar y le he entrevistado a una experta en la temática, tiene que ir su nombre porque eso le va a dar valor a lo que yo estoy diciendo. O sea, es una persona real, es una profesional real, que cualquiera que dude de eso va a poder meter en el Google o donde sea, va a poder investigar que esa persona existe. ¿Ya? Pero no es lo mismo en casos de historias, ¿no? Donde estamos contando más bien vidas de los estudiantes, donde estamos entrando a su vida privada y esa vida privada tiene que ser respetada. Entonces, ¿cómo la respeto? Cambiando identidad, ¿sí? Entonces, hay una diferencia, ¿no? Entre las dos cosas, entre personas que me dan información de su experiencia, ¿sí? Y que le da peso a la publicación, ¿sí? Pero que tiene que ver con su experticia en realidad, no con su vivencia. Ya la vivencia puede ser otra cosa, ¿no? La vivencia es una víctima de violencia, por ejemplo. Entonces, a la víctima le cambio el nombre, pero al experto que habla sobre la violencia voy a respetar su nombre, ¿ya? Al momento de hacer el texto. Sí, está bien, gracias. Listo. ¿Alguna más? Ahora es cuando, por favor, porque ya entramos a la etapa final, donde ya tengamos que ir revisando ya el estilo, la sintaxis, la ortografía. Listo, entonces les voy a mostrar algunas de nuestras publicaciones que hicimos hace tiempo para ver sobre todo quiero la parte del índice.
Licenciado, perdone, antes de que pase de tema, ¿es posible que dígame, me pueda dígame. indicar entre párrafo y párrafo, tiene que haber un interlineado mayor, o sea, tiene que haber un espaciado, o se mantiene el interlineado sencillo que tenemos de 1.15? Súper, súper. Entre párrafo y párrafo tiene que haber un espacio, ¿sí? El interlineado es entre línea y línea, como dice, pero tiene que haber un espacio entre párrafo y párrafo, de manera que se note de manera clara que hay un párrafo, dos párrafos, tres párrafos en una página. Entonces, le ponen un espacio entre párrafo y párrafo, ¿sí? Entonces, también hay la opción de que ustedes eso en el Word lo puedan directamente programar, y en la parte del interlineado ustedes hacen botón derecho y les va, o más bien, en la parte de párrafo, ¿no? En la herramienta párrafo, les va a decir que cada que hacen un punto aparte, automáticamente le va a dar un espaciado, ¿sí? Que puede ser la medida que ustedes le pongan, ¿no? Entonces ahí normalmente se maneja el 1.5, pónganse, ¿no? 1.5 de espacio. Entonces cada que hagan Enter, ¿no? Automáticamente le va a dar ese espacio el Word para que ustedes empiecen el siguiente párrafo, ¿sí? Entonces, es que es diferente al interlineado. El interlineado es entre líneas, como dicen, ¿no? Pero ya una vez que hacen Enter, el Word le va a dar un espacio directamente, ¿no? Y ese espacio es el que ustedes tienen que respetar. Normalmente ya está programado eso, pero está en el mínimo. Ya pueden aumentar, si quieren, el 1.5 es más que suficiente para que se note entre párrafo y párrafo. Y estético, ¿no? O sea, de manera estética también. ¿Listo? Buenas noches, licenciado. Una consultita más. Sí, dígame. Lice, decía que en las fotografías o en las imágenes que nosotros vamos a incorporar a nuestro texto, Sí. tenemos que poner la fuente. En el caso del tipo de letra y el tamaño de letra que vamos a poner en la fuente, ¿tiene que ser más pequeña o va a ser del mismo tamaño que hemos utilizado en el desarrollo del texto? Sí, puede ir con el mismo tamaño, pero les cuento que sale mucho más estético si ustedes lo reducen. El tamaño, el punto 10 es el mejor, ya, porque el 8 es muy pequeño. Ahora, si ustedes pueden también trabajar con el punto 8, pero estéticamente no, o sea, fuerza, ¿no ve? A la vista. Entonces, el 10 se nota la diferencia con el 12 que normalmente usamos para el texto. Entonces ya es más pequeño, pero no es tan pequeño que le quite el estilo, ¿no? A todo. Normalmente el 8 usamos para el pie de página, ¿no? Entonces, ahí sí se usa porque necesitamos que entre más texto en un espacio comprimido, pero cuando estamos haciendo el pie de foto, entonces el punto 10 les va a ser muy útil en realidad, ¿no? Visualmente. Y licenciado, he intentado ponerlo dentro de un cuadrito, pero se me desconfigura justamente al poner la fuente propia y tengo que ponerle enter y ese enter genera como que fuese un nuevo párrafo. Sí, ustedes manejan la imagen y luego usted lo quiere colocar dentro de un cuadro. Sí, para que se vea así algo más estético. He intentado hacer eso. Ya, lo que se puede usar es la herramienta cuadro de texto. Sí, he puesto cuadros de texto con letras, o sea, para escribir internamente. Sí. Y justamente ahí le puse fuente, por decir fotografía propia o de dónde saqué. Pero como le digo, se me desconfigura Lice porque le tengo que poner el cuadrito en posición hacia atrás y la imagen, para que no borre la imagen, porque intenté poner la imagen dentro del cuadro y no pude, no sé qué es lo que estoy haciendo mal. Y normalmente lo que les sugiero cuando trabajen con textos, o sea, con cuadros de textos, pueden ustedes colocarlo directamente delante del texto. Ya la opción delante, botón derecho, le hacen botón derecho
y luego ahí les da dos opciones, ¿verdad? Les va a dar la opción de traer al frente y enviar al fondo. Entonces les ponen traer al frente y opcionen, ahí tienen traer al frente, traer adelante y luego detrás del texto, o delante del texto, perdón. Coloquen delante del texto. Y eso ustedes donde muevan no les va a desconfigurar nada porque siempre va a estar adelante de cualquier texto. ¿El cuadro, Liceo, o la imagen? Sí, el cuadro. Ahora la imagen, igual, manejen cuando manejen imágenes, no le pongan, hay una que dice en relación al párrafo. A ver, voy a ahorita insertar una imagen y ahí les doy bien la opción, ¿ya? Les voy a... Ya les... para que les diga exactamente cuál es la opción que tienen que tomar. Ya. Normalmente ahí en ajustar texto, cuando hacen clic en la imagen, clic derecho y ahí la opción ajustar texto, ¿verdad? Hay una que dice en línea con el texto. Yo normalmente no uso esa opción. Uso la opción que es cuadrado. El cuadrado me permite mover donde yo quiera, ¿ya? Me permite ser mucho más flexible, ¿ya? Y si es que quiero más bien espacio, el mismo espacio entre arriba y abajo, entonces tomo la opción de arriba y abajo. Pero el cuadrado me permite a mí mover donde yo quiera, ¿ya? Y no va a desconfigurar, ¿sí? Me da mucho más, incluso ahorita estoy poniendo mi pie de Liceo, ¿lo página. estoy haciendo en pantalla? ¿Por qué no se ve? A ver, les voy a poner ahorita en pantalla esto. A ver. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, Liceo. Ya, entonces aquí tengo botón derecho, ajustar texto y ahí la opción en línea con el texto y esto cuando está en línea, miren, no es fácil manejar, se vuelve más duro, ya no es tan amigable, pero la opción cuadrado, ajustar texto cuadrado, puedo mover cuanto yo quiera, miren, y se ajusta, no hay problema, yo lo voy ajustando, ¿sí? Y si quieren que no haya los bordes nada, entonces arriba y abajo, ¿sí? Igual, solo lo va a acomodar arriba y abajo el texto. Y como yo ya he puesto aquí mi pie de página, perdón, mi cuadro de texto, ¿dónde está mi cuadro de texto? Aquí, por ejemplo, voy a insertar cuadro de texto. ¿Sí? ¿Qué es lo que aquí quiere ponerle para el pie de foto? Se está viendo, ¿no? Lo que estoy haciendo. Sí, licenciado. Ya, entonces aquí le pueden poner foto. Nelson. Listo. Entonces, ajusto. Para que esto no se me desconfigure luego, primero quítenle siempre el marquito, ¿ya? Pónganle sin relleno y sin línea, ¿ya? Para que solo se quede el texto. Hagan clic los dos. Los dos hagan clic con control, por favor, y luego agrupar, ¿ya? Entonces, ahí se les va a volver uno solo esto, ¿ya? Y ahí nuevamente pónganse arriba y abajo y ya está. Muevan donde muevan, no se les va a desconfigurar nada. Miren, se acomoda al texto que ya existe. Esto es otra opción. Se les acomoda a cualquier texto que ya existe, ¿sí? No se pierde para nada ni pie de foto cuando lo agrupan. ¿Ya? En este caso ya está agrupado. ¿Ya? Pero si lo mantengo por separado, pues a agrupar, por ejemplo, entonces ahí el texto es una cosa y el pie de foto es otra. Ya se desconfigura. ¿Ve? Entonces, agrupado, no pasa nada. Ya, muchas gracias, licenciado. Me ha ido bastante. Listo. Entonces, les quería mostrar un índice de algunos textos que hemos hecho. Les voy a... Dice una consultita sobre las fotos. ¿Tiene una dimensión
establecida o nosotros definimos el tamaño de Sí, las... es más, depende de ustedes porque va a ser su libro, entonces en realidad tiene que ser estético a la vista de ustedes también, tiene que quedar como ustedes quieran. No tenemos nosotros una medida estándar, ya, pero sí, si es que, por ejemplo, son cuadros, que sea lo más amplio posible, ¿no? O sea, si son cuadros, porque lo que quiere el cuadro es mostrar información, ¿sí? Ahora, que no sean fotos tan chiquitas también, que no muestren, si es grupal, por ejemplo, va a perder la riqueza, ¿no ve? Pero si es solo un icono, entonces no hay problema que sea chiquito. Entonces, dependiendo cómo ustedes también lo quieren y qué quieran mostrar con la foto, vean el tamaño adecuado. Ya, o sea, no tenemos en realidad una restricción en cuanto a eso, porque es parte del estilo de ustedes también. Está bien, gracias. Listo, entonces, a ver, vamos a ver esta. Voy a abrir un ratito. Ya, por ejemplo, voy a dejar de compartir. Les voy a compartir este texto que hicimos. Ya, este, por ejemplo, dice guía para la elaboración de planes de negocio, ¿no? Es un texto que hicimos hace años. Ya, entonces, por ejemplo, nosotros aquí trabajamos por unidades, ¿no? Que tenemos lo que tiene que tener de manera obligatoria, ¿no? El índice, la presentación, los antecedentes, la introducción. Esta hojita que tiene adelante, aquí, por ejemplo, miren, toda esta parte, los autores, ¿no? Quienes nos han hecho las lecturas complementarias, quienes nos los han revisado, por ejemplo, igual les ponemos aquí, ¿ya? Por ejemplo, esto, los autores, ¿no? Nelson Bricher, Iván Unzueta, también Estrada, ¿no? Las lecturas, Javier. Revisión, quienes nos los han revisado, y la edición, quienes nos los han hecho. Nosotros vamos a poner esta información ya con el diagramador, ¿ya? Y los que se van a hacer toda la diagramación, nos piden, les vamos a mandar el formato de esta hojita y qué cosas tiene que contener. O sea, normalmente tiene que contener el autor, quién ha corregido, quién ha sido su tutor, ¿no? Lector, o sea, que en este caso la revisión se llama, quién va a diseñar, ¿no? El diseñador, ¿no? Y si ha habido alguien que se los ha sacado fotografías exclusivas, también, pero si no, no, ¿ya? Entonces, nosotros les vamos a mandar el estándar, ¿ya? Y luego va a ver el año, ¿no? Que está. Esta hojita de información se lo hace al final, normalmente no los hace el que le está diseñando esto. Ya, entonces de esta hoja no se preocupen, pero los que sí se van a diseñar todo, entonces nos piden para que nosotros les mandemos, pero una vez tengamos la versión final. ¿Ya? Y luego ya tenemos nuestro índice. Entonces en el índice colocamos todos los puntos que tenemos, ¿no? En este caso la presentación, los antecedentes de esto, ¿no? La introducción que hacemos, ¿no? Y luego entramos nosotros por partes, ¿no? El parte 1 vamos a trabajar el mercado y ahí trabajamos nosotros unidades. Unidad 1, planificando mis metas. ¿Ya? Entonces, en esto nosotros trabajamos presentación y expectativas, planeando con anticipación, metas personales, ¿no? Y lecturas complementarias. ¿Sí? La unidad 2, mi idea de negocio, habilidades necesarias para manejar el negocio. Entonces, ¿cómo defino mi idea de negocios? ¿Cómo son la interacción entre los negocios? Y mis habilidades de negocio. ¿Sí? Unidad 3, conociendo el mercado y los clientes. Entonces, estoy empezando de lo simple. Lo simple era planificar las metas. Voy adentrándome a la idea y las habilidades y ya voy complejizando al mercado, ¿no? Entonces, hago lo que es oferta-demanda, busco mercado para mi producto, segmentando un producto, ubicación del negocio, atrayendo clientes, ¿sí? Hasta aquí he trabajado lo básico de lo que es un negocio. ¿Cuál va a ser mi parte 2? En la parte 2 de un negocio hay que trabajar costos. Entonces, para trabajar costos voy a trabajar una unidad, ¿no? Ahí voy a trabajar venta y costos para inicio de negocio. Entonces, necesidades y deseos, costos de capital, costos de inicio de negocio, ganancias y distribución de ganancias. Todo lo que es costos lo he trabajado ahí. Y en la parte 3 ya les doy la estructuración del plan de negocio, lo que son herramientas. ¿Ya? Entonces, elaborando un plan de negocio, las metas para el negocio y elaborando su plan de negocio. Y por último, administración y solución de cuentas, de problemas, cuentas y solución de problemas, ¿no? Registrando ingresos, solucionando problemas en los negocios. Entonces, este es mi proceso que estoy dando en este caso para poder elaborar planes de negocio, ¿sí? Entonces, cada una tiene su actividad donde voy yo redactando.
Ya, perdón, en la presentación voy diciendo cómo está estructurado, ¿no? Qué tienen que tomar en cuenta para aplicar esto, ¿sí? Y luego ya voy teniendo. Por ejemplo, aquí en el estilo. A través de esta actividad se podrá desarrollar las condiciones. Estoy usando en tercera persona, ¿sí? Pero las actividades como tal las voy a usar en segunda persona. Por ejemplo, aquí, explique a los participantes, divida al grupo, ¿sí? Le estoy diciendo a alguien en específico, entregue, ubique, ¿sí? Aquí está el estilo que yo estoy adoptando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya cuando están haciendo las actividades, esto es para que los docentes lo apliquen, entonces al docente le estoy diciendo que explique, ¿ya? Y le estoy dando el texto que tiene que decir, ¿no? Si bien un emprendedor va realizando, entonces, divida al grupo, a él le estoy ordenando, entregue, ubique, ¿no? Controle, vaya controlando, ¿no? Una vez concluido, facilite o felicite a esa persona de manera directa. Entonces estoy usando segunda persona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta es una guía específica para un docente. A él me estoy refiriendo. Si fuera general, entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es planificar? Esto sí es en tercera persona porque esta es información genérica, la lectura complementaria. O sea, pero la parte donde yo le digo cómo hacer las actividades, sí o sí tiene que estar en segunda persona, ¿ya? Porque a él me estoy dirigiendo, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí estoy un poco mezclando entre lo que es estilo, pero también el orden de proceso que les estaba hablando. ¿Cómo vamos? Sí, licenciado, se entiende. Súper. Entonces, ese es el trabajito que ahora tenemos que hacer. Por favor, no se olviden hoy cargar al aula virtual sus índices. Máximo mañana, por favor, los que se han dormido. Ya, de manera que yo ya tenga estos días hasta el miércoles, jueves, para irles devolviendo, de manera que ustedes ya puedan ir haciendo ya los productos finales, pero ya como tenemos los textos concluidos, o sea, lo que ya no podríamos hacer ahorita es seguir enriqueciendo, ¿no ve? Porque hay que terminar. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ya es empezar con la revisión de ortografía, corrección de estilo, o sea, eso ya por favor vayamos avanzando, porque ya luego es la entrega del producto final. El producto 4 es la entrega del producto final. Entonces, nos vamos a ver la siguiente para ver la parte de diagramado, pero que ya eso tiene que ver con algo finalizado, 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 ya lo que es un poco de maquetación y eso, ¿sí? Entonces, por favor, no se olviden y ya vayan trabajando la parte de revisión de ortografía, corrección de estilo y de sintaxis, ya toda esta semana. Y los índices ya tienen que ver solo con el orden, eso yo les voy a dar la retroalimentación. ¿Listo? Entonces, no se duerman, por favor, ya falta poco, ya prácticamente van a tener el producto en sus manos, entonces ya vamos a estar inaugurando sus producciones, ¿ya? Entonces, cualquier duda, por favor, escríbanme nomás, ¿ya? Y vamos a ir saldando las dudas. ¿Listo? Muchísimas gracias entonces por la atención. Si no hay más dudas, estaríamos concluyendo y les espero, por favor, espero que me envíen los índices, ya hasta mañana máximo, de manera que yo ya les puedo ir dando la retroalimentación también. ¿Ya? Muchísimas gracias. Licenciado, perdón, bueno, una consultita más. Los textos que ya tenemos que presentar para la siguiente fecha, tiene que ser en el tamaño de hoja que nos indicó, ¿no? O sea, ya modificamos el tamaño de hoja. Sí, ya sería bueno que sí lo puedan modificar, ¿ya? Para que sí tenga ya su versión final. Si es que fuera mucho y les va a complejizar sobre todo por el tema de diagramado, entonces mándenme nomás en el que han estado trabajando como producto final, porque luego su tutor también va a leer y esa versión final es la que la tienen que diagramar, entonces. Pero lo ideal es que sí me lo manden ya en el tamaño, ¿no? Que está en el protocolo, ¿no? Que les había mencionado. Sobre todo en cuestión de, la mayoría es medio oficio, ¿no? Ese es el tamaño
sugerido, pero si son demasiadas páginas, entonces, y estamos trabajando manuales sobre todo, entonces tamaño carta puede ser. ¿Ya? Ya, licenciado. Una consulta más. En las referencias bibliográficas, ¿cuántos autores tienen que haber como mínimo? Normalmente para que tenga un libro peso, tendrían que estar alrededor de las 10 por lo menos, ¿ya? Para que tenga peso. Pero si no han trabajado con muchas, si han trabajado con 6, 7, pongan esas 6, 7, no hay problema. Pero le Sin va a dar importar peso el, suficiente si están trabajando por lo menos con 10. sin importar el año, ¿verdad, licenciado? Sí, 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 no importa el año. Ahora, claro, hay cuantas más modernas sean mejor, pero hay, por ejemplo, las que se usan siempre de base y ya son de los años 50, 60, ¿no? O sea, no hay ningún problema con eso, ¿ya? Ya. Licenciado, otra preguntita más. ¿Desde qué parte tiene que estar enumerado? Perdón. No sé si desde lo que es la presentación también tiene que estar enumerada, ya que va, a ver, Ya con respecto al índice, les sugiero que ustedes lo puedan enumerar desde la introducción, no desde la presentación, ¿ya? ya. Hagan primero la presentación y luego la introducción, entonces como orden, ¿ya? Y desde la introducción empezamos el numerado, pero para el libro, o sea, para el repositorio, todo vale, ¿verdad? Menos la tapa. Tapa y contratapa no se cuenta, pero ya desde la primera página que vamos a poner de créditos, desde ahí ya se cuenta. ¿Ya? Ya, Solo para el índice nosotros hacemos la numeración desde la introducción, ¿no? En la introducción lo volvemos 1. ya, ya, Liz. Entonces eso hay que modificar. Ya, gracias, Liz. Hasta luego. Listo. Entonces nos estamos viendo el siguiente sábado solo para ver la parte ya de diagramado, pero ya tendríamos que estar concluidos, por favor. Entonces, en la semana manden nomás sus dudas, si es que tienen, y ya vayan haciendo, por favor, las correcciones. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por la atención y nos estamos viendo en nuestra última sesión el sábado. ¿Listo? Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.